Para esta segunda parte haremos un recuento general sobre el panorama histórico de Colombia respecto a la educación física, ya que ha jugado un papel fundamental no solo en la formación integral de los estudiantes, sino también en la construcción de una identidad cultural y social, por lo que analizaré a través de recursos bibliográficos como noticias en periódicos y revistas cómo ha evolucionado el perfil del profesor de educación física en Colombia, mediante los hitos conseguidos por diferentes actores a lo largo de su historia. Retomando el libro, todo comenzó en 1808 con Francisco Antonio de Ulloa, quien introdujo la nueva ciencia de la educación física en Colombia a través de una propuesta que promovía el ejercicio en las comunidades. Sin embargo, fue a partir de 1832, con la posesión de Santander, que la educación física hizo su entrada formal en la educación nacional, aunque con una impronta militarista que priorizaba la formación de hombres sanos de cuerpo y espíritu, como lo podemos observar en algunos periódicos en donde la educación física era impartida por maestros de armas. La llegada de los años 30 a la educación física comenzó a transformarse gracias a la influencia de la revolución industrial y el espíritu de la competencia. En este contexto se crean instituciones como el Instituto Nacional de Educación Física y se organizan los primeros Juegos Olímpicos Nacionales, que permiten una mayor participación de los departamentos en el ámbito deportivo. Durante esta época surgieron figuras clave que contribuyeron al desarrollo del deporte y de la educación física en el país. La creación de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física en 1941 sería un pilar esencial en la lucha por los derechos de estos profesionales. Sin embargo, en el periodo laureanista en los años 50 trajo consigo un retroceso significativo. El gobierno optó por priorizar deportes profesionales, descuidando la educación física escolar. A pesar de este panorama, la lucha de los profesores no cesó, logrando que en 1952 se crease la Escuela Nacional de la Educación Física, aunque con muchos obstáculos aún por superar. A partir de los años 70, en el marco de diversos congresos bolivarianos y panamericanos, Colombia repensó la educación física como un derecho fundamental y la Ley 182 de 1995 establece directrices para fomentar la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, resaltando la importancia de formar profesionales comprometidos con la salud y el desarrollo humano. Uno de los actores destacados en la historia de la educación física en el país es el licenciado Alberto Gómez Moreno, cuyas contribuciones han dejado una huella imborrable en el campo de la educación física. En 1939 se convirtió en parte de la primera promoción del Instituto Nacional de Educación Física y a lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos de relevancia en el ámbito educativo, incluyendo Inspector Nacional de Educación Física y Director Nacional de Educación Física. También fue rector del Instituto Gran Colombiano y del Gimnasio Académico de Fontibón, además de ser un miembro activo y fundador de varias instituciones académicas y deportivas en Colombia. Tuvo un papel fundamental en el Comité Olímpico Colombiano, donde ingresó en 1946 y se destacó presidiendo varias delegaciones a eventos internacionales, así como representando a Colombia en importantes congresos deportivos. También fue presidente de diversas organizaciones, incluida la Asociación Colombiana de Baloncesto, y ocupó cargos de liderazgo a nivel internacional en la Federación Internacional de Baloncesto. Otro actor deportivo destacado para la historia del deporte en el país fue Alberto Nariño Cheyne, quien se destacó como un educador, líder en el ámbito de la educación física y un entusiasta defensor del deporte como herramienta de transformación social. Se graduó de la Universidad Nacional de Colombia como licenciado en educación física y rápidamente ganó reconocimiento por su innovador enfoque pedagógico y su capacidad para inspirar a los jóvenes. Nariño trabajó en varias instituciones educativas a nivel nacional, promoviendo siempre el desarrollo de programas de educación física inclusivos y de alta calidad. Además de esto, Alberto Nariño Cheyne fue quien promovió la gran idea de organizar los primeros Juegos Bolivarianos en 1938 en Bogotá,
logrando que fuera aprobada la idea después de los Juegos Olímpicos de 1936. También encontramos a Miguel Forero Nogues, es un reconocido educador físico colombiano, destacado por su compromiso con la promoción y desarrollo del deporte y la educación física en el país. A lo largo de su carrera, Forero se desempeñó en roles fundamentales en distintas instituciones educativas, promoviendo la importancia de la actividad física y el deporte tanto en el ámbito escolar como universitario. Fue el director de Coldeportes entre 1978 y 1982 durante el gobierno de Julio César Turbay y editor de deportes en el diario El Espectador por más de 5 décadas. Su experiencia y compromiso con la juventud y deporte colombiano le permitieron crear la Vuelta Ciclística de la Juventud, que ha dado luz a destacados ciclistas. También implementó normas para proteger a los futbolistas colombianos frente a la competencia de los jugadores extranjeros y propició la planificación a largo plazo de las juntas deportivas. Además, sentó las bases para la construcción del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y fue miembro del Comité Olímpico Colombiano y de la Academia Olímpica Colombiana. Hoy en día, el perfil del profesor de educación física en Colombia continúa evolucionando ante los nuevos desafíos del siglo XXI. No solo se esfuerzan por enseñar deportes, sino también a cultivar habilidades sociales, promover estilos de vida saludables y formar ciudadanos integrales. Sin embargo, aún persisten desafíos como la falta de recursos y la visibilización de su valor, lo que veremos evidenciado en la historia de vida del profesor Ricardo Jiménez. Bueno, yo soy Ricardo Jiménez, licenciado en Educación Física de la Pedagógica, especialista en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo de la Pedagógica. Me he desempeñado como docente de posgrado de la Pedagógica, la UTCA, y como entrenador de baloncesto en la Pedagógica los últimos 32 años. ¿En qué instituciones estudió su primaria y su secundaria? Escuela Olaya Herrera, pública, en el municipio de La Vega, Instituto Técnico Industrial Salesiano, fue mi secundaria, bachillerato, ese fue en Bogotá. ¿Cómo era su desempeño en la materia de educación física durante esas estancias educativas? Bueno, en primaria nunca tuvimos profesor de educación física. En bachillerato teníamos profesor, pero realmente la materia de educación física era, por decir algo, un requisito más del programa académico que algo que se asumiera con la trascendencia que tiene. Y mi desempeño, pues era un apasionado del deporte y me iba bien en educación física. ¿Participó en algún evento deportivo durante esta etapa? ¿Nos podría dar un ejemplo de cuál? Sí, se hicieron los Juegos Salesianos Nacionales en la ciudad de Pereira, allí quedamos campeones. Ese fue el evento que participé cuando estaba en el pueblo, en La Vega. Se hicieron los campeonatos veredales y también representé a La Vega con Dinamarca, pero ahí sí no me acuerdo ni de qué quedamos. ¿Cómo fue su ingreso a la universidad y qué lo motivó a estudiar esta carrera? Bueno, todo empezó como a los 10 años cuando alguien se acerca a mí en el barrio donde vivía. Era un estudiante de educación física, Carlos Alberto Zapata Reyes. Él se acercó y tenía la idea de hacer una escuela de baloncesto. Me invitó a que hiciera parte de esa escuela de baloncesto. Empecé a entrenar con él. La escuela se llama SBAL. Y posteriormente, cuando ya terminó el colegio, pues surgió la inquietud de, bueno, ¿y qué estudio? Pero como estaba tan cercano a alguien que era estudiante de educación física, pues me incliné por la educación física. Bueno, muchas gracias. Profe, le voy a leer algunos enunciados y su merced como profesional del deporte me va a decir qué opina de las siguientes premisas. ¿Listo? Vamos con la primera. La práctica del deporte no puede traer consigo utilitarismo alguno. El deporte debe realizarse para beneficio del desarrollo corporal, del desarrollo de la salud y del desarrollo de la personalidad del ser humano. Bueno, el deporte es una herramienta y el deporte como herramienta tiene infinidad de usos. En ese orden de ideas, esta posición es sesgada frente a las posibilidades del deporte. En este orden de ideas, el deporte puede ser utilizado a través como un medio de recreación, puede ser un medio terapéutico, puede ser un medio de movilidad social. En Cuba el deporte es movilidad social, o sea que se utiliza como un fin. El deporte en Colombia
En algunas universidades becan a través del deporte, o sea que es utilizado como un fin. Entonces, pues no coincido con el autor porque sesga una sola posibilidad de lo que socialmente puede ser el deporte. Okay, muchas gracias. Vamos con el siguiente enunciado. El deporte es recreativo, libre y espontáneo. Para que llegue el esparcimiento como objetivo, el deporte tiene que ser formativo porque contribuye al proceso, educa al ser humano. El deporte es competitivo porque busca su propia superación. Totalmente de acuerdo. El deporte, como parte integral de una sociedad, tiene que ayudar a la formación del futuro ciudadano. Y por supuesto, si ya se aborda desde el ámbito de la competencia, pues tiene que generar y exigir ante el individuo que lo practica compromiso, responsabilidad y siempre querer ir al siguiente nivel. Muchas gracias. Vamos con la última premisa. Es indispensable la democratización social del planeta, en especial los países del tercer mundo, no solamente en los procesos socioeconómicos, sino también especialmente en los procesos de conocimiento, en donde la educación física está en todos los órdenes. Pues ese es el ideal. Ese es el ideal de que debería ser una civilización o del contexto de la civilización humana, en donde los diferentes factores culturales, y el deporte es uno de ellos, esté al acceso de todos, la educación esté al acceso de todos. Desafortunadamente, por los procesos políticos y los políticos que hay, no hay políticas públicas en torno a la educación y el deporte que realmente generen algo de equidad en torno a estos espacios. ¿Listo? Y nuestra última pregunta, profe, para ya ir terminando. ¿Cómo ve el presente de la carrera de licenciatura en deportes en la Universidad Pedagógica Nacional actualmente? Bueno, realmente conozco muy poco de la licenciatura en deporte, en razón a que yo pertenezco al programa de la licenciatura en educación física porque pertenezco al programa de deporte. Entonces sería muy arriesgado de mi parte dar un juicio frente a ese aspecto. ¿Qué puedo decir? Sin conocer el programa, pues conozco el contexto de lo que es la educación física y el deporte porque me desarrollo como profesor de educación física y me desarrollo como entrenador. Son ámbitos culturales que están hábitos de desarrollo y de profesionales que ayuden a que surja no como una arandela de la formación cultural del ciudadano, sino como algo trascendental. En ese orden de ideas, desde esa perspectiva, considero que ambos, la educación física tiene un nicho, tiene una necesidad. El deporte no puede haber deporte sin educación física. En la medida en que los entrenadores lo que hacemos es retomar esa biografía motriz que se construye a través de la educación física. Si no hay biografía motriz... Bueno, buenas noches, nos encontramos acá con el maestro y profesor Ricardo Jiménez. Vamos a realizarle una pequeña entrevista y a responder unas breves preguntas acerca sobre la educación física y el deporte. Bueno, lo primero es una pequeña presentación, su nombre, su actual cargo en la universidad y su experiencia profesional. Bueno, yo soy Ricardo Jiménez, licenciado en Educación Física de la Pedagógica, especialista en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo de la Pedagógica. Me he desempeñado como docente de posgrado de la Pedagógica, la UTCA, y como entrenador de baloncesto en la Pedagógica los últimos 32 años. ¿En qué instituciones estudió su primaria y su secundaria? Escuela Olaya Herrera, pública, en el municipio de La Vega, Instituto Técnico Industrial Salesiano, fue mi secundaria, bachillerato, ese fue en Bogotá. ¿Cómo era su desempeño en la materia de educación física durante esas estancias educativas? Bueno, en primaria nunca tuvimos profesor de educación física. En bachillerato teníamos profesor, pero realmente la materia de educación física era, por decir algo, un requisito más del programa académico que algo que se asumiera con la trascendencia que tiene. Y mi desempeño, pues era un apasionado del deporte y me iba bien en educación física. ¿Participó en algún evento deportivo durante esta etapa? ¿Nos podría dar un ejemplo de cuál? Sí,
Se hicieron los Juegos Salesianos Nacionales en la ciudad de Pereira, allí quedamos campeones. Ese fue el evento que participé. Cuando estaba en el pueblo, en La Vega, se hicieron los campeonatos veredales y también representé a La Vega con Dinamarca, pero ahí sí no me acuerdo ni de qué quedamos. ¿Cómo fue su ingreso a la universidad y qué lo motivó a estudiar esta carrera? Bueno, todo empezó como a los 10 años cuando alguien se acerca a mí en el barrio donde vivía. Era un estudiante de educación física, Carlos Alberto Zapata Reyes. Él se acercó y tenía la idea de hacer una escuela de baloncesto. Me invitó a que hiciera parte de esa escuela de baloncesto. Empecé a entrenar con él. La escuela se llama SBAL. Y posteriormente, cuando ya terminó el colegio, pues surgió la inquietud de, bueno, ¿y qué estudio? Pero como estaba tan cercano a alguien que era estudiante de educación física, pues me incliné por la educación física. Bueno, muchas gracias. Profe, le voy a leer algunos enunciados y su merced como profesional del deporte me va a decir qué opina de las siguientes premisas. ¿Listo? Vamos con la primera. La práctica del deporte no puede traer consigo utilitarismo alguno. El deporte debe realizarse para beneficio del desarrollo corporal, del desarrollo de la salud y del desarrollo de la personalidad del ser humano. Bueno, el deporte es una herramienta y el deporte como herramienta tiene infinidad de usos. En ese orden de ideas, esta posición es sesgada frente a las posibilidades del deporte. El deporte puede ser utilizado como un medio de recreación, puede ser un medio terapéutico, puede ser un medio de movilidad social. En Cuba el deporte es movilidad social, o sea que se utiliza como un fin. El deporte en Colombia, en algunas universidades becan a través del deporte, o sea que es utilizado como un fin. Entonces, pues no coincido con el autor porque sesga una sola posibilidad de lo que socialmente puede ser el deporte. Okay, muchas gracias. Vamos con el siguiente enunciado. El deporte es recreativo, libre y espontáneo. Para que llegue el esparcimiento como objetivo, el deporte tiene que ser formativo porque contribuye al proceso, educa al ser humano. El deporte es competitivo porque busca su propia superación. Totalmente de acuerdo. El deporte, como parte integral de una sociedad, tiene que ayudar a la formación del futuro ciudadano. Y por supuesto, si ya se aborda desde el ámbito de la competencia, pues tiene que generar y exigir ante el individuo que lo practica compromiso, responsabilidad y siempre querer ir al siguiente nivel. Es indispensable la democratización social del planeta, en especial los países del tercer mundo, no solamente en los procesos socioeconómicos, sino también especialmente en los procesos de conocimiento, en donde la educación física está en todos los órdenes. Pues ese es el ideal. Ese es el ideal de que debería ser una civilización o el contexto de la civilización humana, en donde los diferentes factores culturales, y el deporte es uno de ellos, esté al acceso de todos, la educación esté al acceso de todos. Desafortunadamente, por los procesos políticos y los políticos que hay, no hay políticas públicas en torno a la educación y el deporte que realmente generen algo de equidad en torno a estos espacios. ¿Cómo ve el presente de la carrera de licenciatura en deportes en la Universidad Pedagógica Nacional actualmente? Pues conozco el contexto de lo que es la educación física y el deporte porque me desarrollo como profesor de educación física y me desarrollo como entrenador. Son ámbitos culturales que están hábitos de desarrollo y de profesionales que ayuden a que surja no como una arandela de la formación cultural del ciudadano, sino como algo trascendental. En ese orden de ideas, desde esa perspectiva, considero que ambos, la educación física tiene un nicho, tiene una necesidad. El deporte no puede haber deporte sin educación física. En la medida en que los entrenadores lo que hacemos es retomar esa biografía motriz que se construye a través de la educación física. Si no hay biografía motriz, si no hay acervo motriz, si no están esas experiencias previas que se construyen intencionalmente en las clases de educación física, es imposible que nosotros construyamos algo a nivel deportivo. Yo a mis deportistas les digo que las técnicas deportivas
no son más que unas combinaciones de patrones básicos y de habilidades básicas de movimiento que se deben haber adquirido a través de la educación física. Hoy en día, el perfil del profesor de educación física en Colombia continúa evolucionando ante los nuevos desafíos del siglo XXI. No solo se esfuerzan por enseñar deportes, sino también a cultivar habilidades sociales, promover estilos de vida saludables y formar ciudadanos integrales. Sin embargo, aún persisten desafíos como la falta de recursos y la visibilización de su labor. Con lo anterior, podemos notar que según la reconstrucción histórica a través de los hitos deportivos del país, el perfil del profesor de educación física en Colombia se ha formado en el margen de un recorrido de luchas, transformaciones y reivindicaciones, desde los inicios de la educación física en el país hasta hoy. Esta ciencia de la educación no ha sido un pilar en la formación integral de la juventud colombiana. Sin embargo, como lo manifiesta el profesor Ricardo Jiménez, en muchos casos la educación física no era impartida en la formación escolar de las personas, y en algunos casos eran las personas que estudiaban o se dedicaban a esta profesión quienes con mucho esfuerzo invitaban a sus estudiantes a interesarse en la educación física de manera profesional. En este sentido, es importante que los futuros profesores continúen luchando por un espacio de educación física que promueva el bienestar, la inclusión y el desarrollo social, ya que como lo vemos en la revisión documental, no se da mucha importancia a los esfuerzos educativos en sí, sino a la profesionalización de los deportes y sus resultados, ya que como lo afirma el maestro Jorge Zavala, la educación física no solo es una cuestión de deporte, sino de construir un mejor país a través de la educación y el movimiento, lo que aún a pesar del desarrollo histórico y los hitos deportivos alcanzados en el país, ni el Estado ni las entidades educativas tienen conocimiento de esto.